El presidente Kuczynski y la líder de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, se reunieron esta tarde en casa del cardenal Cipriani. La cita duró cerca de una hora y, según el mandatario, el diálogo fue franco y con muchas coincidencias. La ex candidata del fujimorismo, en cambio, solo habló de algunas coincidencias. La nueva titular de Educación, Marilú Martens, anunció que su gestión continuará la línea trazada por su antecesor Jaime Saavedra. La reforma educativa no se detendrá, aseveró la ministra al asumir el cargo. Y un informe de Cuarto Poder reveló que el paquete de las canastas navideñas del Congreso incluye también 2 pasajes dobles a Jamaica, 2 a Punta Cana y 5 paquetes familiares en una hacienda del interior del país a ser sorteados entre los beneficiarios de la entrega. Entre tanto, el gobierno anunció la reorganización de Perú Compras. El expresidente Alberto Fujimori fue internado otra vez en una clínica local, esta vez debido a problemas en el páncreas. Según el excongresista Alejandro Aguinaga, médico personal del exmandatario, la situación podría haber sido generada por un quiste que ha crecido bastante, causándole fuertes dolores. Y ya sabe usted que para estar informado las 24 horas del día tiene que visitarnos en nuestra página web www.canaln.pe. ¿Cómo están, amigos? Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición y una nueva semana de información en portada. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mario? Muy buenas noches. Vamos a presentar a uno de nuestros 2 invitados. Tenemos al doctor Orlando Sousa, que es vicepresidente del Parlamento Andino. ¿Qué tal? Buenas noches y muchas gracias. Muchas gracias por estar con nosotros y estamos a la espera del congresista Marco Arana de Frente Amplio, que entendemos estará pronto. Vocero, además de la bancada de Frente Amplio. Pues bien, hace no mucho rato, quizás una hora, terminó la tan esperada reunión entre el presidente Kuczynski y la líder de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, que tuvo lugar en la casa y a instancias del cardenal Cipriani. La cita duró menos de una hora, duró como 45 minutos, y al salir ambos, o cada uno de ellos, prestó declaraciones. Vamos a escuchar primero lo que dijeron a la salida y luego vamos a conocer lo que dijeron algunos o algún congresista antes de la reunión a propósito de la opinión que tenían de la misma. Ha sido una conversación muy útil, franca y constructiva. Nos hemos centrado en los temas del presente y del futuro. El Perú tiene grandes retos por delante, todos los conocemos, coincidimos mucho en la mayoría de ellos y nuestra tarea es sacar el país adelante. Y lo vamos a hacer el Ejecutivo con el Congreso. Siempre habrá alguna diferencia aquí y allá, pero no dudo de que podemos trabajar juntos para promover un Perú que llegue al año 2021 con prosperidad y modernidad. Muchas gracias. Quiero también enfatizar en estos momentos, como se lo dije al presidente Kuczynski, que Fuerza Popular respetará y fortalecerá nuestra democracia y respetará el orden constitucional. En este diálogo hemos tocado diferentes temas, como los temas de la delincuencia, la lucha contra la corrupción, educación, salud, prevención de conflictos sociales, incluso los temas de sequía que están agobiando a los hermanos en el campo. Vuelvo a repetir, desde Fuerza Popular vamos a continuar con nuestro mandato, el mandato que el pueblo otorgó en las urnas, que es ser una oposición constructiva. Tenemos algunos puntos en común, pero también formas muy diferentes de hacer políticas. Pero esas diferencias, por supuesto, quedan a un lado y vamos a siempre, como lo hemos venido haciendo, pensar en el Perú primero. Hoy, como presidenta de Fuerza Popular, concluye esta reunión con fe y esperanza, sobre todo en el futuro de nuestro país. Muchas gracias. Bueno, son declaraciones protocolares las que se hacen a la salida de una reunión así, pero en los titulares llamábamos la atención de que mientras al hablar de los retos del país, el presidente Pedro Pablo Kuczynski dice coincidimos mucho en ellos. Cuando toca el turno de la señora Fujimori, ella dice tenemos algunos puntos en común.
y formas muy diferentes de hacer política. Es de lo poco que se puede, digamos... Y fue enfática además en decir eso, seguro. Claro, ¿cierto? De lo poco que se puede espigar, digamos, de lo que declara en una situación así, pues hay una demarcación distinta del territorio. Uno habla de muchas coincidencias y la otra persona habla de algunos puntos en común. Permíteme rectificarte, me parece que el presidente también hace alusión a que tienen algunas diferencias. Sí, pero muchos y algunos es la diferencia que estoy remarcando. Claro, uno habla de muchos puntos en común y algunas diferencias, y la otra habla de algunos puntos en común. Claro, pero ambos reconocen finalmente que no son dos gotas de agua, simplemente que hay muchas diferencias o algunas diferencias. Marquemos el punto de que ambos se dan cuenta de que en una relación Ejecutivo y Congreso, que por primera vez en la historia del Perú y al amparo de esta Constitución por primera vez, existe un Ejecutivo que tiene una representación parlamentaria tan diminuta y existe una oposición que tiene una representación parlamentaria tan abultada, tan grande. De manera de que esto es una situación sui generis, nunca antes se ha visto. No hay posibilidad de que PPK o su partido puedan formar una mayoría parlamentaria. Eso no existe. Lo consiguió Alejandro Toledo con Popio Olivera. Lo consiguió Alan García. Lo consiguió posteriormente Humala. En cambio, este gobierno no tiene posibilidad alguna de generar una mayoría parlamentaria. Con el Fuerza Popular, ¿no? Ni con nadie. Como con Fuerza Popular. Popular, con Fuerza Popular o con ninguno otro de los otros partidos representados en el Congreso. Partamos por reconocer eso. Entonces, no podemos asimilar este Congreso o las responsabilidades políticas, que me gustaría hablar un poco de eso, con las responsabilidades políticas y con los congresos anteriores, porque tenemos una circunstancia sui generis nunca antes vista. Por lo tanto, la censura ha marcado, de alguna manera, una relación que creo que fue episódica. La censura es una gota en un vaso de agua, no es el día a día. Por lo menos así creo que fue interpretado desde Fuerza Popular. El gran problema para una censura no solo es quienes la proponen. El gran problema para una censura, y por favor, acá he traído 3 libros sobre responsabilidad política, porque parece que la responsabilidad política no existía. La responsabilidad existe. La responsabilidad política está delimitada, está trabajada en la doctrina jurídica internacional. Hay cientos de casos de responsabilidad política. ¿Y qué es lo que te marcan en casos como esto? Algo muy simple. Un ministro responde por sus actos propios. Los actos propios del ministro pueden ser actos personales, privados, como pueden ser actos del ministerio, atribuidos por competencia. Y un ministro responde por actos del ministerio en los que no tiene necesariamente que conocer, pero siempre responde. El tema de cuál es la gradualidad de la sanción para que ese ministro responda es lo que tendríamos que generar a partir de ahora, una nueva teoría de responsabilidad política para los nuevos ministros, porque nos esperan, como bien ha marcado Keiko, ella va a fortalecer la democracia y respetará el orden constitucional, de manera que tira por tierra todas esas argumentaciones de que estaba Fuerza Popular buscando ser golpista, que quería la cabeza de PPK, etcétera, etcétera, que quería unas nuevas elecciones o algo por el estilo. Pero ella con esta declaración tira por tierra todo este sistema. Pero constitucionalmente, se habló de la vacancia en ese momento, ¿no es cierto? Antes incluso que de la censura. Y la vacancia también está en la Constitución y hay unas causales, ¿no es cierto? Claro. O sea, que tampoco, no es que esté hablando de algo que no exista. Permíteme algo, para terminar esto. Toda la doctrina política, y les habla alguien que tiene una maestría en ciencia política, toda la doctrina política establece lo siguiente. Para que se dé una censura no tiene que haber solo un argumento de la oposición. Para que se dé una censura tiene que haber una circunstancia política. Y la circunstancia política no la marca solo la oposición, la marcan los medios. La marca el presidente cuando desde Chile dijo
salgan del closet. La marcan los medios cuando sacan su campañita contra el Congreso, el turrón, las canastas, el viaje a Punta Cana. el viaje a Punta Cana. ¿Es una reacción a todo eso? ¿Es una reacción, por ejemplo, a lo que dijo el presidente? Perdón, yo no digo que sea una reacción. Digo entonces, que la censura siempre es una solución límite, pero que se da normalmente cuando no solo hay un hecho concreto que juzgar, sino cuando todos los actores, los medios, el partido de PPK que decía si el señor debe renunciar, la prensa, el propio gobierno, la propia Fuerza Popular, la marcha antifujimorista, la estrategia de identificar como que este era un tema contra la ley de universidades, el hecho de que era un ministro de la antigua, porque hay que reconocerlo también, del antiguo Congreso, un ministro de los ministros de Nadine, del antiguo gobierno, la actitud propia del ministro tan obcecada de pechar y no querer renunciar, el mensaje de PPK cuando dice no retrocederé ni un ápice, los argumentos que Fuerza Popular quiere copar el gobierno, estas circunstancias políticas, todos debemos aprender. Cuando se da una interpelación, cuando se da un tema de llamado para preguntar que no se está utilizando, cuando el ministro pide ir, en todo momento siempre está pendiente una censura. ¿De quién depende? De todos los actores. Pero hay una relación causa-efecto, insisto con la pregunta, entre circunstancias como el presidente Kuczynski diciendo desde Chile salgan de su closet, correcto, o diciendo no voy a retroceder, y finalmente el acto de censura. Porque si no, entonces es solamente la puesta en escena de una circunstancia. No, es que porque siempre daría la impresión esta enumeración de que dice, bueno, la censura no solamente es producto de lo que se ha argumentado a propósito de un eventual problema de corrupción o de los panamericanos, correcto, sino también por esta acumulación de hechos negativos. ¿Es así? Es así, siempre es así. Ya. Siempre la censura no solo es un tema en donde la oposición tiene, y te lo digo desde el punto de vista teórico, donde la oposición tiene un argumento. Por supuesto que el ministro tenía que responder mejor frente a la imputación de que él fue la persona que por acto propio nombró a la señora Vilca a nombre de una dirección que contrataba, etcétera. Por supuesto que tenía que responder mejor el ministro respecto a los 800 y pico millones de soles, entre comillas, de consultoría, que después se sabe que no son consultorías, pero que se han puesto ahí, eso pero no que son imagen. En interpelación, perdón. Él respondió de eso también. Pero no a pesar, no estaba correcto. ¿No? ¿Por qué? Porque te estoy hablando que se trata de una serie de circunstancias políticas. Ahora, yendo a esta reunión, que en un ratito vamos a pasar las fotografías, ojalá en el switcher tengan acá, no sé si tienen ahí la imagen o si no la ponen a mi computadora. ¿Usted cree que esta reunión va a hacer que todas estas circunstancias que han confluido, ¿no es cierto?, en estas semanas, van a subsanarse de aquí a los próximos 5 años? Yo creo que esta reunión va a servir, más allá de lo que piensan algunas personas, o sea, después de 5 meses en donde se está pidiendo que se reúna el presidente de la República y la lideresa de la oposición, después de 5 meses en donde todos gritaban, por favor, reúnanse, entonces siempre va a haber voces que dicen, no, pero ¿por qué se reúnen a pedido del monseñor Cipriani? ¿Por qué en la casa de Cipriani? Etcétera. Es inentendible a veces la política, pero nadie se acuerda, por ejemplo, y para ese lado tan cercano a mi futuro copartícipe acá, sí, que monseñor Bambarén se ofreció para hacer lo propio, exactamente lo mismo, y nadie dijo absolutamente nada. Entonces, ubiquémonos bien. ¿Esto va a cambiar en el futuro? Ojalá que cambie por el bien del país, pero Fuerza Popular es el partido que en este momento tiene la mayoría en el Congreso de la República. Es, como ha dicho Keiko Fujimori, una oposición constructiva y tiene un deber y tiene un derecho y lo va a exigir. Tiene el derecho de invitar a los ministros, tiene el derecho de preguntar, de manera que este arrinconamiento de todos los actores políticos contra Fuerza Popular que se dio y que terminó en la censura
Espero que no se vuelva. ¿Usted cree que hay un arrinconamiento? Por favor, ¿cuál es el problema, citar? doctor Sousa? Que los fujimoristas creen que se los están arrinconando y los antifujimoristas creen exactamente lo mismo. Y en medio estamos los ciudadanos comunes y corrientes que lo único que queremos es que se hagan las cosas bien. Entonces, esto no va a terminar con esta simple reunión, ni rezando 20 Ave Marías, como de repente han hecho ahora antes de la reunión. algunos conceptos que se dieron de la censura. Es un acto abusivo y prepotente, es una bancada obstruccionista, es un acto de debilitamiento de PPK, es un acto de revanchismo político, es un acto de matonería política. Acaba de salir Mercedes Arauz y diciendo, bueno, realmente reconozco, y lo acaba de decir, de que se han hecho muchas cosas bien en este primer semestre en el Congreso. ¿Te das cuenta? Pero entonces, vamos a voltear la página, sí. Yo espero, pero siempre reconociendo que somos una oposición constructiva y siempre reconocemos que estamos en el derecho de exigir, primero, de interpelar, segundo, de preguntar, de estación de preguntas, de que los ministros comparezcan a las comisiones. ¿Y qué debe hacer entonces políticamente el gobierno o la bancada oficialista? O sea, porque criticar, o sea, ¿se tiene que criticar o no se puede criticar a la oposición tan fuerte, tan grande? No es un derecho que existe a los ciudadanos también, pero con igual énfasis les podría reclamar a ustedes. El tema, yo lo que estoy tratando de explicar es que el tema de una censura no es un acto arbitrario, abusivo, como se ha planteado. Okay. El tema de una censura es, sin duda alguna, el ejercicio de un derecho democrático que tiene la oposición en el Congreso. Y estoy tratando de explicar que estamos en un Congreso que es un Congreso que por su composición es sui generis. Nunca antes visto, sobre todo el amparo de esta Constitución del año 93. Es imposible que el presidente PPK pueda tener una mayoría parlamentaria en algún momento. Claro, de manera que tenemos que aprender a convivir con este Congreso y con estas mayorías, pero con respeto. Ese aprendizaje a la convivencia no los exime de crítica. Pues eso es lo que estamos diciendo, con el mismo énfasis con el que se reclama lo obvio, que tienen derecho a convocar a los ministros, a interpelarlos y eventualmente censurarlos. También hay distintos ciudadanos que tienen derecho a opinar respecto de la naturaleza ética o política del acto que, digamos, ha encabezado el fujimorismo. Ese es, digamos, son las dos fuerzas en tensión, digamos, en esta circunstancia. Si me permite, justo estamos mostrando fotografías que están saliendo a través de las redes sociales y yo las estoy poniendo. Los medios de comunicación ya las tienen, pero no hay crédito. No sé si es de repente de la prensa del arzobispado, de la señora Fujimori o del señor presidente, ¿no? Entonces, Fuente Perú 21 no dice ahí abajo. Pero es que están en todos los medios de comunicación y nadie dice cuál es, ¿no? No, además, esta fotografía no está en Perú 21. Está precisamente donde están en la capilla, aparentemente, de la casa del cardenal Juan Luis Cipriani. Este le he tomado del Twitter. Las otras fotografías sí eran de Perú 21, que están en otros medios también, pero vale la pena precisar, porque después van a decir, ¿por qué no dicen nuestros créditos? Y como la gente está un poquito molesta, de todos lados, así es la Navidad, creo. Y ya nos acompaña también nuestro segundo invitado, el congresista y vocero del Frente Amplio, Marco Arana. ¿Cómo está? Buenas noches, Mario. Un gusto estar en el programa. Bueno, lo invitamos aquí a unirse pronto a la conversación que estábamos teniendo con el doctor Sousa. Él es ahora parlamentario andino. Y bueno, estábamos más o menos diciendo que él lo que asegura es que hay que ir acostumbrándose a esta fotografía distinta que tenemos, digamos, en el Congreso de la República. Esta conformación es algo que nunca antes ha sucedido y que no hay nada inconstitucional que se esté haciendo, que simplemente se está cumpliendo con lo que el mandato del pueblo ha querido, una mayoría fujimorista. A ver, nadie está cuestionando que sean mayoría, ni tampoco entiendo que ya el fujimorismo acabó de aceptar que PPK ganó las elecciones, cosa que les costó mucho digerir, digamos, ¿no? O sea, nadie está cuestionando el mandato electoral, ¿no? PPK ganó, Keiko perdió, en el Congreso el fujimorismo tiene una mayoría, y entonces el tema es cómo recibido ese mandato se ejerce de manera lo más responsable posible. Y aquí el problema no es que haya habido una interpelación, para eso está el Congreso, ¿no? Yo he escuchado algunas voces destempladas diciendo cuestiona la mayoría, cuestiona la interpelación. Es absurdo, si alguien lo ha hecho, en todo caso no ha sido la vocería y congresistas del Frente Amplio, ¿no? Lo que nosotros estamos diciendo es esa interpelación respondía a los motivos que
para la cual fue elaborado el pliego interpelatorio, se esperaba que la interpelación cumpliera con los pasos. Se presenta la moción de interpelación, se invita al ministro, se lo escucha y se toma la decisión. ¿Fue así? No, no fue así. La decisión de destituir al ministro estaba tomada antes de la interpelación. Y lo hemos visto de manera recurrente. O sea, estos 4 meses en el Congreso, uno veía que de manera recurrente todo ministro, todo funcionario, viceministro, director que hubiera quedado del gobierno anterior, se había convertido en el blanco del ataque para destituirlo o pedirle las veces que fue el gabinete de ministros, las veces que han ido los ministros, que son muchas, a las comisiones. Todas las veces, casi como un sonsonete, el tema era: tienen funcionarios corruptos, desháganse de los funcionarios, son ineptos, independientemente de si habían sido funcionarios que estaban continuando una política de Estado, independientemente de la calificación técnica del funcionario. Era simplemente, tenían que ser borrados del mapa. Y entonces eso se condensó en un problema serio, que era deficiencias de gestión del ministro Saavedra para el tema de los gastos de los Juegos Olímpicos y el tema de las denuncias de corrupción, en la que le faltó, a decir verdad, reflejos como por ejemplo para deshacerse inmediatamente de la secretaria del Ministerio de Educación, donde ella era la responsable administrativa, y eventualmente una rapidez para poder actuar los mecanismos de la Procuraduría frente a indicios o denuncias de corrupción que había. Pero eso se convirtió en realidad en la práctica en un pretexto, porque incluso se había adelantado opinión de algunos voceros del fujimorismo en relación a que el ministro iba a ser invitado para ser censurado. Luego borraron los twitters, claro, pero la decisión ya estaba. Y luego cuando se conoce además, y yo no estoy a favor de que un medio de prensa haya sacado comunicaciones privadas, pero lo cierto es que se conoce que hasta gozaron de ver al ministro temblando, como decían ellos. Yo estaba al lado del ministro, no lo vi temblando, pero lo que provocaba gozo era ver ahí a un ministro en el cadalso, ¿no? No a un ministro como un funcionario que merece, por la majestad de su cargo, todo el respeto, y merece además toda, si se quiere hablar en esos términos, toda la descarga de las preguntas fiscalizadoras. Pero las preguntas además se centraron en estos dos temas, sobre denuncias que la propia Procuraduría ya había hecho en un mecanismo de licitación de compras, que es el mismo que el Congreso ha actuado luego para comprar computadores. Entonces, si uno fuera consecuente, también diría, por ejemplo, y hoy día no debió dejarse escapar la posibilidad, el Frente Amplio presentó una moción para crear una comisión investigadora de los mecanismos de adquisición del Estado. Del Congreso. Solo del Congreso. No del Congreso, porque claro, si el Congreso ha actuado un mecanismo que es justo, además, nosotros nunca nos hemos opuesto a la interpelación. Es más, yo creo que el Congreso está para interpelar. El tema es cómo lo hace. Ese ministro venía después de un vergonzoso desempeño en la Comisión de Presupuesto, donde el ministro fue llevado no para ser preguntado, sino para ser humillado. Ya está apuntando varias Entonces, cosas ahí, acá el doctor Sousa. sí, entonces, a ver, vamos a darle tiempo para que pueda. Yo creo que es muy responder. importante, para terminar, ¿no? Sí. Nadie está cuestionando que sean mayoría. Les pedimos que sean mayoría responsable. Okay. Una última cosa antes de devolverle la palabra al vicepresidente del Parlamento andino. ¿Ustedes, o usted en concreto, objeta que la reunión se haya dado en la casa del cardenal Cipriani? Si fuera una reunión del carácter previas fiestas de la Navidad con feligreses, ningún problema. Podría haber citado otro obispo, un párroco, ¿no? Un pastor evangélico. El problema de aquí era que se viene de una crisis política en la cual, además, hemos tenido un desempeño muy cuestionable en términos políticos del cardenal, ¿no? Que no es el representante de la Iglesia peruana. Bueno, es que el presidente pues es libre de aceptar las invitaciones que él tenga. Lo que pasa es el tino político para hacerlo. O sea, el señor cardenal en principio no representa a toda la Iglesia peruana. Es el presidente de la Conferencia Episcopal. Ha actuado a título individual como arzobispo de Lima, una iniciativa individual. Segundo, en medio de una crisis política en la que sabemos cuáles son las preferencias del cardenal, y además sabemos de qué lado el cardenal emite opiniones políticas contra políticas públicas justamente relacionadas con el sector educación. Y entonces no era un lugar neutral. Me parece poco atinado, pero no objetable. No objetable esto. Las personas, digamos, lo que me parece a mí
es que ha sido desatinado en términos políticos, que buscando que se fortalezcan instituciones y que el Estado funcione como un Estado, como la declaración, como la Constitución lo reconoce, como un Estado laico. En realidad, la intervención del cardenal era una intervención, por decirlo menos, intrusiva en términos políticos, ¿no? Por la crisis y el momento que se estaba viviendo. ¿Qué dice Rolando Sousa? Varias cosas. Bueno, la primera falsedad es que plantea nuestro común amigo que Keiko acaba de aceptar que PPK gana las elecciones. Yo estuve el día en que Keiko Fujimori le deseó a PPK en un evento donde estaban todos los congresistas. Ella explicó exactamente cuál era su posición y le deseó al presidente PPK la mejor de las bendiciones. ¿En una actividad pública? Claro, en una actividad pública donde estuvimos Entonces, todos los congresistas. ¿el lugar que fue en la calle Manuel Holguín, frente al Jockey Plaza. Segundo, yo encuentro en el señor Arana una dicotomía. Por ratos acepta que es un pésimo ministro, un ministro que en el año 2016 ha gastado 233 millones de soles en imagen institucional, en el año 2015 177 millones de soles en imagen institucional, en el año 2014 218 millones, o sea, 528 millones los ha gastado él del dinero de todos los peruanos en imagen institucional del Ministerio de Educación. Y en el presupuesto que llevó a la Comisión de Presupuesto 858 millones de soles que él había considerado como consultoría. Dice que en la Comisión de Presupuesto no se le trató muy bien. Yo quisiera que él vea un poco las Cortes españolas, que vea en televisión cuál es el trato político que ha habido en la tercera investidura de Mariano Rajoy. En unos parlamentos se agarran a trompadas, ¿no? Que vea, por ejemplo, la discusión en el Senado de Colombia sobre el tema del acuerdo de paz. Yo voy a Colombia, he estado en el Senado en el momento de la discusión y créame si le digo que se le trató con guantes de seda. Porque a un ministro que se presenta con 858 millones de gastos en consultorías, que lo está pidiendo y que no sabía exactamente qué era, no se le tiene que tratar con guantes de seda, disculpe usted. Tercero, dice que le faltó reflejos al ministro. O sea, en la interpelación el ministro estuvo pésimo. Dice que hay personas, congresistas de Fuerza Popular que adelantaron opinión. ¿Y qué problema? Son 72. ¿Qué problema es que alguno adelante opinión? Claro, 72 personas no piensan igual. Es la opinión colegiada la que vale. O usted piensa, perdón un ratito, usted piensa como la señora Foronda, que acaba de declarar que un poco más sean mártires los señores del MRTA. Eso es falso, ¿eh? Ah, bueno. Entonces, por supuesto que no puede pensar así. Y yo no puedo decir, el señor Marco Arana piensa como la señora Foronda en tal o cual sentido. Ahora que lo menciona, ya que está aludiendo a otra congresista, hoy día salió en un medio de comunicación que ella ha dicho que los emerretistas, porque estamos justo recordando hace ya muchos años la toma de la casa del embajador. de la casa del embajador, de la residencia de la embajada, del embajador japonés, y ella en unas declaraciones salen hoy día publicadas que dice que los emerretistas no tuvieron cómo defenderse. Usted acaba de decir que es falso, o sea, ¿las declaraciones de la señora Foronda fueron falsas? La congresista Foronda me ha expresado que además ya le presentó la carta de rectificación y sobre eso hará la denuncia penal correspondiente por difamación. Es más, ha pedido el audio, porque el medio que lo ha sacado, además saben qué medio lo ha sacado, ¿no? Es un medio cloaca, es la razón, ¿no? O sea, es el tipo de medios que teníamos acostumbrados, los que se compraban titulares, los medios que maltrataban al congresista, al alcalde de Lima o a cuanto opositor había. O sea, ese tipo de prensa todavía sigue existiendo hoy. Entonces, espero que se rectifiquen y espero que, si no, le quedará, como me ha expresado la congresista Foronda, la vía penal. Pero el tema de fondo aquí... Pero no he terminado. Es este, ¿no? Vamos no he terminado. Me faltaba porque... Por alusión, era por alusión. Por alusión. Yo he sido congresista, así que tranquilamente entiendo los términos políticos. Ha dicho que es desatinado, en términos políticos, la intrusión, lo ha dicho, sí, del cardenal Cipriani. Yo quiero decirle que Monseñor Bambarén, al que ustedes seguramente están cercano, fíjese que no. En marzo de este año se ofreció a ser mediador, ni siquiera como lo ha dicho
el cardenal Cipriani, simplemente un facilitador para una reunión, se ofreció a ser mediador entre PPK y Keiko. Nadie dijo nada, nadie de la izquierda dijo nada. Él en plena campaña electoral dijo que nunca votaría por Keiko Fujimori, no sé si se acuerdan. Lo dijo saliendo de su local parroquial con Vitocho García Belaúnde y con Alfredo Barrenechea. Como el y explicó, otro candidato. Y explicó largamente por qué no votaría por Keiko. Dijo, no, yo sé, no puedo decir por quién voy a votar, pero sí puedo decir por quién jamás votaría. Quiero decir además que Bambarén dijo que si Keiko era cristiana, que debería ser perdonar, y los llamó a ustedes, a todos los partidos, para que apoyen al gobierno. Y en el 2011 también nunca vi que la izquierda haga alguna crítica a Monseñor Bambarén. Entonces, esa es la doble moral. Contra Cipriani sí, porque para ellos, Cipriani es fujimorista, para nosotros no lo es. Pero para ellos, Bambarén sí puede, para la izquierda de este país, para ellos, sobre todo un hombre que 20 años ha sido sacerdote. ¿No? Bueno, o sea, es un hombre que debería por lo menos tener una mejor predisposición sobre alguien que en algún momento compartió su ideología. Bueno, no mi ideología, mi fe. Yo creo que veo a dónde quiere llevar el congresista, el parlamentario Andino Sousa, la argumentación. La argumentación es esta, ¿no? La intencionalidad política que ha desnaturalizado y ha hecho un mal uso del mecanismo de interpelación, porque en realidad políticamente convenía al Congreso darle una señal al presidente de la República de que están dispuestos a tenerlo contra las cuerdas de manera permanente si no buscan todo, si no les permiten todo lo que quieren. Ese tema de la aceptación de Keiko Fujimori de que PPK ganó las elecciones, que es un tema pues que habrá que buscar con lupa en qué momento, ¿verdad? Porque recuerden que hubo un conjunto de gestos, de declaraciones, ¿no? De no reconocer el resultado electoral. Entonces, si la idea de doctor Sousa es lo que ha ocurrido en el Congreso está muy bien, ¿no? Y van a volverlo a actuar, entonces uno dice cuidado, ¿no? Cuidado. Porque se recibe el voto mayoritario para tener las instituciones en vilo, para tener el Ejecutivo en una situación a la que puede ser llevar incluso a una situación de crisis política, porque en realidad lo que se quiere decirle, y lo habían dicho, recordemos, en la segunda vuelta, que el Congreso iba a ser el lugar donde sacaban leyes por un tubo. ¿Se han olvidado la ciudadanía? Que el Congreso era de ellos. No lo dijeron y tuvieron que salir a pedir disculpas a la señora Keiko Fujimori. ¿Las leyes por un tubo? En algunos casos sí, podemos hablar de ello. O sea, por ejemplo, una andanada de leyes. Hoy día han entrado de hecho varias que querían exoneración de trámite para colocarlas. Y curiosamente las leyes que al fujimorismo le está interesando, los manda a una comisión y no a la que debe. ¿El resto de congresistas? Bueno, eso es lo que estamos planteando. Hoy día se saltaron. Por eso estamos. El tema es que estamos justamente para debatir. Hemos votado varias leyes, por ejemplo, que han sido propuestas por el fujimorismo, porque el problema es que tenemos que servir la democracia. Más propuestas del fujimorismo, porque hay más así es. Pero el tema es que tenemos que aceptar que en aquello que le conviene al país tiene que ser aprobado. No importa si lo hace el Frente Amplio, si lo hace la bancada del gobierno o si lo hace el fujimorismo. Hay que trabajar por el bien del país y en eso hay que votar no colocándose unos anteojos para decir todo lo que venga de ellos es malo. No, por el contrario, si ustedes miran las leyes que han sido aprobadas, varias de ellas han tenido consenso. El problema es cuando se considera que porque se tiene mayoría, se van a hacer las cosas sí o sí, a la buena o a la mala, racional o irracionalmente. Si no, miren ustedes la vergonzosa fundamentación que varios congresistas del fujimorismo han hecho en la interpelación. Vergonzosa, ¿no? Entonces, uno dice, bueno, sobre eso se decidió. O sea, decidieron cuando el parlamentario Sousa dice es que cada uno es libre de emitir su opinión dentro de 72 parlamentarios. No, han dado una ley para que si alguno discrepa o vota al contrario, puedan declararlo un paria.
Entonces, no es pues así que cada uno tiene su criterio. El fujimorismo tiene un control total y lo que se les pide es mayor responsabilidad en el tema, se les pide mirar los objetivos políticos del país por encima de su mayoría. Solo así se puede garantizar un equilibrio de poderes y se puede garantizar la institucionalidad democrática. Una pausa, un momento y regresamos. Bueno, estamos acá buscando la fecha exacta de lo que ha mencionado el doctor Sousa sobre el reconocimiento de Keiko Fujimori de haber perdido las elecciones. Y ustedes recordarán, fue una imagen en donde se veía a Keiko Fujimori acompañada de los 73 congresistas. 10 de junio, dice ahí. 10 de junio del 2016. Por supuesto. Sí, lo recordamos. Entonces, apareció con los 73 congresistas. Entonces, empecemos a rectificarnos. Keiko Fujimori desde un comienzo aceptó los resultados. Creo que vale la pena porque lo hemos mencionado y nosotros también estábamos preguntando en qué momento democráticamente los resultados, esos resultados de la OMPE fue lo que Así es, perfecto. Yo tengo que remontarme un poco porque mi amigo Arana ha llegado un poco tarde. Yo lo que decía era que tenemos como Parlamento que construir una nueva teoría de la responsabilidad política. Ustedes como Parlamento tienen que ejercer control parlamentario de los actos del Ejecutivo. Eso es la esencia de la relación entre Ejecutivo y Parlamento. Si ustedes, por ejemplo, no entienden de que en el futuro, o como en este caso, ha habido actos de un ministro que podían ser claramente objeto de una interpelación y claramente objeto posteriormente de una censura, es que no están entendiendo cuál es el papel central de un parlamento. Un parlamento puede llamar a un ministro por un hecho propio, por un acto propio, porque un acto propio puede ser un acto privado. Por ejemplo, si mañana se enteran que un ministro es un defraudador tributario, ¿cómo no lo van a censurar? Tienen que censurarlo, pero también puede llamarlo por un hecho propio relacionado con una competencia ministerial, cuando él firma el documento por el cual instituye a la señora Vilca como la jefa de una dirección encargada de las compras. La señora Vilca entró con Fujimori. No estoy diciendo que no haya entrado, estoy diciendo cuál es la circunstancia en la que la señora Vilca se empodera. Eso en cristiano se llama, discúlpenme la expresión, se llama, hay una culpa in eligendo, eligió mal. Si usted en una empresa como directorio nombra un gerente a Caracol, ¿qué van a hacer los accionistas con el directorio? ¿Los van a sacar a los directores o no? Por supuesto. Peor aún cuando 146 millones de soles son comprados absolutamente de una forma delictiva con dineros del Estado. Entonces, pero, en la medida en que no se entienda... Está admitiendo que este gobierno debería tener cuidado con todos los funcionarios que vienen desde la época de Fujimori, que entraron en una época de mucha corrupción en la política y por tanto, como pasó con la señora Vilca, habría que revisar de esa administración y de los anteriores gobiernos para sacarlos, porque puede ser que estén eligiendo mal ahora. Señor, este gobierno y todos los gobiernos deben de tener cuidado con quienes manejan los recursos públicos. Sea del gobierno que vengan, tienen que tener, primero, tienen que conocer a quién nombran y segundo, hay una responsabilidad invigilando, se llama, invigilando. Eso significa que no solo lo nombras, no solo lo empoderas, sino que además estés en la obligación de hacerle seguimiento. O sea, este señor no tiene ninguna responsabilidad. Nombró a una señora que está vinculada con una mafia que no solo son las computadoras, como dice, ya vienen las impresoras, porque también hay un tema de impresoras en esa compra. Es que justamente esa es la trampa que quieren equiparar una cosa con la otra. ¿Qué ha hecho Luz Salgado? Responsablemente ha ejercido su responsabilidad política. Eso es responsabilidad política. Y ella ha dicho lo siguiente: si a mí me demuestra que hay un hecho ilícito, yo renuncio. ¿Es eso responsabilidad política o no? Me parece muy bien, tomándole la palabra. Hoy día, por ejemplo, debió aprobarse la moción donde pedíamos, tomando la palabra a la presidenta del Congreso, que se cree una comisión investigadora para ver las adquisiciones del Congreso. Curiosamente, la moción se quedó en el camino y hoy día se terminó la legislación. Sí. Yo creo que hay, primero que está la Contraloría. Yo no soy miembro del Parlamento y usted lo sabe. Está la Contraloría. Está la mesa directiva.
están todas las explicaciones que ustedes como congresistas deben pedir. Esperemos el informe de la Contraloría. Y por lo menos tenemos una fujimorista como Luz Salgado que sabe perfectamente lo que es la responsabilidad política. Y eso es lo que ustedes no deben soslayar. Y yo creo que Luz Salgado, porque lo ha dicho y tomándole justamente la palabra, de que si hay actos que se han hecho, se han incumplido, se ha violentado la ley, esto asume toda la responsabilidad política. Por eso mismo hemos pedido que la Contraloría, hemos oficiado para que la Contraloría intervenga y hemos presentado la moción que debió aprobarse hoy día para que se investigue, justamente porque consideramos que si hay la certeza... ¿Usted cree que no se va a poder investigar? ¿Que el Fujimori se va a poner a investigar? Hoy día no se aprobó la moción y hoy día se acabó la legislatura. Okay. Espero que no se olviden de los temas en el Congreso. Esperamos, pero en todo caso esperemos que las cosas fluyan transparentemente por el bien del Congreso, por el bien de la nación, y si hay responsabilidades en el Ministerio de Educación, todo el peso de la ley. Solo hay que recordar que el tema del Ministerio de Educación salió a través de la UIF por un medio de comunicación. Y un medio de comunicación. A los medios de comunicación que tanto nos están chacando de todas partes. Vamos con el siguiente tema, que es la nueva ministra de Educación. Así es, la señora Marilú Martens, que ha dicho que su gestión va a continuar la línea trazada por su antecesor Jaime Saavedra, y literalmente ha dicho la reforma educativa no se detendrá. Vamos a escucharla. Ofrecerle al Perú todo mi esfuerzo, la experiencia, el compromiso que tengo, que todos los que han podido trabajar cerca a mí saben que tengo con la educación de nuestro país. Definitivamente la reforma educativa sigue. Soy parte de este equipo que ha venido trabajando con el ministro Saavedra, al cual también agradezco muchísimo todos estos años y todo este trabajo y todo este avance que ha habido en la educación de nuestros niños, niñas y jóvenes. Tenemos mucho que hacer, tenemos mucho por trabajar y hay algo muy bueno. A ver, los invitados sobre la nueva ministra. Sí, bueno, en principio parece ser que cumple los requisitos tecnocráticos para el cargo, conoce la función, ha estado comprometida en algunas de las decisiones importantes de la gestión del Ministerio de Educación. Sin embargo, varias cosas. La primera de ellas, si algo ha fallado allí y está fallando incluso en varias señales que están dando los ministros de este gobierno, es que no es por el lado tecnocrático donde están fallando, más bien es por el lado político. Y entonces, si ese es un ministerio que además tiene que tratar con regiones, tiene que tratar con maestros, con padres de familia, con un tema tan sensible para todos los ciudadanos como es el tema de la educación, solo se encasilla en un enfoque tecnocrático, mal. Me hubiera gustado, y vamos a ver si lo hace en las próximas horas la ministra o en los próximos días, que saliera a decir qué componentes de lo que pueden ser observables y reconocibles como logros de la gestión va a continuar y cuáles van a ser cambiados, porque la verdad es que en materia de política educativa se necesita un cambio muy profundo. Para comenzar, se ha celebrado y se han hecho autobombo, ¿verdad?, del lado de quienes han defendido a capa y espada la gestión del ministro Saavedra. Sin embargo, cuando se sabe que 209 millones de su sector para gastos corrientes, es decir, para gastos de arreglar escuelas, servicios higiénicos, equipamientos, no los pudo gastar. Ese dinero tuvo que pasar al Ministerio de Salud. Y hay escuelas que se caen a pedazos, por Dios. Hay escuelas donde uno va y no tiene servicios higiénicos. ¿No debió irse? El ministro, por los temas de fondo de educación, y yo lo he dicho públicamente, es más, había pedido su renuncia por otras cosas, por los temas de fondo de educación y además... Le pregunto, congresista, ¿usted lo hubiera censurado por otros temas de fondo de educación y en paquete? ¿Lo hubiera censurado? Lo hubiera censurado, efectivamente. Yo lo dije públicamente, es más, había expresado públicamente y le había dicho al primer ministro, el señor cumplió su ciclo. Las cosas que son positivas tienen que ser afirmadas. La reforma universitaria, de la cual incluso hay que mejorar, no puede ser que hay rectores que están ganando millones de soles, no puede ser que hay universidades de una mediocridad muy grande a nivel privado que se escudan sobre el tema, las mafias que están todavía coludidas en las universidades. Eso tiene que terminarse. Y tiene que terminarse además con la brecha que hay entre la calidad de la educación urbana y la educación rural de fronteras y la educación intercultural. Tiene que terminarse con
con el abandono y la miseria de salarios de miseria en que pues, maestros jubilados y maestros en actividad están. Y entonces las cosas positivas tienen que ser afirmadas. Las cosas que tienen que ser cambiadas, tienen que ser cambiadas. Yo espero que la ministra, por ejemplo, esta ministra, me imagino que el fujimorismo le va a dar un respiro para no acusarla por corrupción al haber estado en la gestión de Saavedra. Pero esperamos que la ministra haga los anuncios de fondo sobre materia de los problemas de la educación en el país y sobre todo sobre la calidad de los servicios de la educación pública. Porque si no también la podrían censurar ustedes. Pero si está nombrada para hacer buenas políticas educativas y no las hace bien, ciertamente, como lo ha señalado el doctor Sousa, pero además es prerrogativa del Congreso hacer control político. Pediremos que el Ministerio de Educación, para comenzar, tenga más presupuesto, introduzca los cambios que hay que hacer y esperamos que lo haga. Y para eso me preocupa que el carácter con el que al parecer solo se lo ha elegido es simplemente tecnocrático y no político. Rolando Sousa, sobre la ministra nueva. ¿Necesita este gabinete más políticos y menos tecnócratas? Yo creo que sí. Pero también este gabinete necesita urgente gente que fiscalice lo que está pasando adentro. Si tenemos un Ministerio de Educación que solamente ha ejecutado un porcentaje ínfimo, me parece 45% de su presupuesto. Es decir, se declara incapaz de ejecutar y, como ha dicho bien el señor Arana, ha trasladado dineros al Ministerio de Salud porque es incapaz de ejecutar. Y estamos ante una ministra que tiene buenas intenciones, que tiene un buen currículo tecnocrático, pero pertenece al equipo de Saavedra. Ella misma lo ha dicho. La República lo pone ahora en su portada, en su página principal. Me preocupa a mí que en ese aspecto no responda a las expectativas. Yo le deseo la mejor de las suertes, pero me preocupa que siga con una política que el mismo señor Arana, acá presente, está diciendo que no ha funcionado. No entiendo por qué no censuró. Tiene logros. Pero es una política que ha fracasado en el país. Vamos a una nueva pausa y regresamos con el tercer tema que tiene que ver con las canastas navideñas y lo que reveló un informe de Cuarto Poder ayer, que en el paquete de las canastas navideñas vienen también varios pasajes a ser sorteados entre quienes las van a recibir, es decir, congresistas o trabajadores del Congreso. Con eso volvemos. Debate entre nuestros invitados, pero qué divertido estaba, y de pronto... Está bien, por respeto a lo que tenemos que abordar ahora. Perfecto. Ahora vamos a hablar sobre el Congreso de la República. Acá lo estaba mencionando ya el congresista Arana. Cuarto Poder reveló que en el paquete de las famosas canastas navideñas, el Congreso incluía también 2 pasajes dobles a Jamaica, 2 a Punta Cana y 5 paquetes familiares en una hacienda al interior del país que iban a ser sorteados entre los 4.160 beneficiados de las famosas canastas. ¿Recogiste tu canasta, dicho ese paso? No, pero esa de ahí ciertamente no hay para Punta Cana. No había pasaje. Pero ya hay que recoger las canastas, digo, acá del canal. Bueno, entre tanto el gobierno anunció que va a reorganizar, como no, este sistema de Perú Compras, que es la metodología que se utilizó tanto en el Ministerio de Educación como en el Congreso de la República para el tema de las computadoras en ambos casos. Tenemos un cuadro comparativo, a ver, vamos a presentarlo. Vamos a escuchar un cuadro comparativo. Que ha ido subiendo así. En el 2011, con Daniel Abugatás como presidente, 650 soles. En el 2012, con la presidencia de Víctor Isla, subió a 1.020 soles. En el 2013, con Freddy Otárola a la cabeza, llegó a los 1.095 soles. Al año siguiente, bajo la presidencia de la también nacionalista Ana Solórzano, el aguinaldo alcanzó los 1.500 soles, entregados además en una tarjeta electrónica para que cada trabajador gastara el dinero como le diera la gana. En el 2015, con Luis Iberico, 1.500 en dinero a través de la misma tarjeta. Y este año, con Luz Salgado como presidenta, 1.500 soles, pero repartidos así: 920 en una canasta de víveres, 80 en un pavo gordo y 500 soles en dinero a través de una tarjeta. Pues esa. Muy bien. Estamos más o menos, digamos, de hace 3 presidentes del Congreso en el mismo monto. No sé si para bien o para mal, pero ¿qué dice el congresista Arana?
Bueno, en principio yo creo que en el Congreso este reconocimiento de aguinaldo debería estar circunscrito a los derechos de los trabajadores del cuerpo parlamentario, ¿no? Eventualmente el personal de confianza que también tienen podrían tener ese mismo derecho efectivamente. A los congresistas no debiera alcanzarles este tipo de aguinaldos. ¿Cómo va a ser con sus aguinaldos en segundo lugar, y con sus canastas, no los recoge, los deja ahí. Yo lo que les he planteado es que debe investigarse. Imagínense qué pasa a ustedes si en principio partimos del supuesto de que ya a los congresistas no les corresponde. Yo creo que vamos a discutirlo, vamos a colocar ese tema en la Junta Directiva para pedir que ese aguinaldo sea suprimido para los congresistas, para comenzar. En segundo lugar, si en este caso se tiene que hacer una investigación, que la Contraloría intervenga, haga el informe, que eso dé paso a una comisión investigadora si es que hubieran razones para hacerlo. ¿Qué va a pasar con aquellos que recogen esas canastas de un proceso cuestionado de compras y lo regalan porque dicen que es su canasta, como han dicho algunos congresistas por allí, ¿no? Y resulta que son fruto de un mal negociado, ¿no? O de una cosa turbia. Espero que no lo sea, por el bien del Congreso, que no lo sea. Ya bastantes problemas tiene el Congreso de credibilidad como para encima cargar ese tipo de problemas. Y en tercer lugar, a mí me parece que hay un tema de fondo, que es el tema del mecanismo de compras, efectivamente. Los convenios marcos están hechos para terminar así. Le ha pasado al Ministerio de Educación, le ha pasado al Congreso y además lo pueden hacer al filo casi de la medianoche, antes de que, en este caso, una de las preocupaciones que hay es que al día siguiente ya no se podía comprar con ese mecanismo y se compró, si mal no recuerdo, el informe que se ha hecho pasada las 8 o 9 de la noche, una cosa así. Y luego, como no se permite una calificación más rigurosa, lo que pasa es que termina uno comprando a cuestionados vendedores, que a veces no tienen ni siquiera las credenciales adecuadas en la ejecución, en la previsión de este tipo de contratos. O lo que es peor, por ejemplo, lo que yo creo que a mí mismo me indigna, me imagino que habrá ciudadanos igual o más indignados que yo, el hecho de que cuando se hacen este tipo de contratos incluso se permite que luego vengan con regalitos, ¿no? Pero como ha pasado con este caso, que al parecer estaba medio oculto, ¿verdad? De que ha habido unos pasajes allí que después se ha dicho que se iban a sortear, en fin. Pero miren, cosas como esas están pasando en otros niveles y nosotros por eso creo que es muy importante que intervengamos, y ojalá haya un acuerdo de consenso en el Congreso, para terminar con estos mecanismos que se prestan a la posibilidad de hacer compras dolosas o que se prestan a que la ciudadanía, aunque se siga la ley, como en el caso del convenio marco y Perú Compras, etcétera, finalmente termina siendo un mal mecanismo y un mal negocio. ¿Pero está de acuerdo con el monto o se debe bajar ese monto que hemos visto y ya se viene repitiendo con los otros presidentes del Congreso? Si es para los trabajadores y es fruto de una negociación colectiva y el Congreso, que ha venido haciendo una política de austeridad, lo puede revisar, pero en realidad ahorita se mantiene como parte de un convenio colectivo con el sindicato de los trabajadores. Correcto. Bueno, lo primero que tengo que argumentar aquí es lo siguiente. Esto es fruto de una negociación colectiva con el sindicato del Congreso. Además es una negociación colectiva que tiene 5 años. Lo que está en discusión es el monto. Se fue subiendo durante la administración del señor Humala y con los presidentes del Congreso del señor Humala. Y nadie les ha llamado la atención, por cierto. De manera que, como bien señala el congresista Arana, estamos hablando, y lo que obviamente causa alguna sensación equivocada en la opinión pública, es que estamos hablando que el 3% nada más de las canastas son para los 130 congresistas. Todos los 4.000 y pico... 4.130. ¿No es cierto? 4.000 entonces... 4.130, por ahora 4.160. Si quita los 130, estamos hablando de 4.000 trabajadores, pensionistas, personal de confianza, etcétera, que son personas, muchos de ellos profesionales, otros que llevan 25 años, 30 años en el Congreso y que ganan unos salarios, algunos mínimos, algunos intermedios, etcétera, pero que tienen derecho por negociación colectiva. Aquí lo clave es determinar si es que hay o no algún indicio y no se puede asimilar a lo que ha pasado en el Ministerio de Educación. El problema que se da con
convenios marcos es de quienes se inscriben como proveedores. La primera experiencia de convenio marco y que se compra a través de sistemas informáticos y web es la que se dio en Uruguay. El ACSE es la agencia de compras uruguayas que permitió que en Uruguay los precios que compraba el Estado uruguayo bajen en promedio 30%. Y fue un gran programa que funciona hasta el día de hoy y que ha permitido al Estado uruguayo ahorrarse miles de millones de dólares. Tenemos que terminar. El problema es quiénes se inscriben y cuál es la fiscalización y la auditoría de quienes son las personas proveedoras del Estado. Esas personas muchas veces inexistentes. Eso es lo que ha faltado y que espero que ahora, con esta experiencia, se tenga que corregir. Muy bien. Muchas gracias a nuestros invitados. Muchas gracias a ustedes y una feliz Navidad. ¿Verdad? Gracias y feliz Navidad también. Igualmente a todos ustedes, feliz Navidad. Hasta mañana.